Muy buenas tardes, amables oyentes. Los saluda una vez más su servidora, la hermana Viviana Jerónimo Salvador de la iglesia Yo Soy el que Soy, ubicada en la ranchería Santuario, segunda sección del municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, hasta donde enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, quienes nos sintonizan. Que Dios los bendiga en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un gusto poder estar de nuevo con ustedes en su programa Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, que se transmite todos los días jueves de 2 a 3 de la tarde por este canal 8 de Tu Nueva Visión. También saludamos y bendecimos la vida del pastor Agustín Guerrero, así como a su línea de panaderías Pan de Vida, invitándoles a que degusten de los productos que se expanden en las panaderías. De igual forma, saludamos y bendecimos la vida del pastor Ramón Alfaro, del pastor Vicente Vázquez de Radio Vida 100.9 FM, y a todos y cada uno de los pastores de la barra de Pan de Vida, que por amor a nuestro Dios predicamos su palabra a través de este canal 8, Tu Nueva Visión. Bendecimos la vida de los dueños de este canal, así como la vida de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Los saludo a cada uno de ustedes en el amor de Cristo. Hoy tenemos un tema muy bonito, un tema que vamos a analizar en San Mateo, en la palabra de Dios, donde Jesús ora en el Getsemaní, la oración de Jesús, ese momento de agonía que padeció nuestro Señor Jesucristo en ese monte donde Él oró fervientemente a nuestro Padre. Hoy en la actualidad vivimos situaciones, angustias, opresiones, como ya lo hemos dicho, pero a veces en nuestra humanidad tendemos a caernos, tendemos a desesperarnos, tendemos a agotarnos bajo nuestro conocimiento y nuestras propias fuerzas, y se nos olvida por un instante, por un momento, que no depende de nosotros y que no es con nuestras fuerzas, sino es a través de nuestro Señor Jesucristo que podemos caminar. En este pasaje Él nos enseña obediencia, Él nos enseña el sufrimiento, porque Él verdaderamente se hizo hombre. Y cuando la palabra dice que se hizo hombre, también sintió lo que nosotros sentimos: angustia, ansiedad, tristeza, desesperanza. También agonizó en el sollozar, en el lamento. También se sintió cansado, agotado. También sintió lo que tú y yo sentimos en momentos de escasez, en un momento donde se nos presenta una situación difícil. A veces nos sentimos en un hoyo, en una cueva, que no encontramos la salida. A veces hay temporada donde no se cosecha nada. Y es ahí donde a veces sucumbimos a ese dolor. Y es aquí donde nuestro Señor Jesucristo nos enseña esa oración al sometimiento, a la obediencia, porque Él no pidió que se quitara todo. Él pidió que si esa oración tan estremecedora, que si nosotros lo analizamos, podemos ver y sentir esa oración estremecedora, esa oración donde Él decía que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es ahí donde nosotros tenemos que entender que siempre debemos orar pidiendo que no se haga la voluntad de nosotros, porque a veces nosotros en oración pedimos que se nos quite por lo que estamos viviendo.
sea una enfermedad, sea una situación. Pero es aquí donde Él nos enseña que no es nuestra voluntad. A veces cuando oramos por una enfermedad decimos, Padre, sáname. Y a veces cuando no somos sanados, empezamos a sentir como que Dios no quiso. Pero se nos olvida esta oración de nuestro Señor Jesucristo. Se nos olvida esto que Él nos enseña, que no es la voluntad de uno, sino es la voluntad del Padre. Y vamos a hablar de un joven, una historia de un joven escritor, que él escribía libros, pero también habla esto de que él en ese entonces se fue a un monasterio, él era un monje. Dice que Andrés, la historia de Andrés, dice que él no siempre fue un joven seguro y firme, y no siempre era lo que él escribía en los libros. Pero hubo un problema en su vida. Fue llamado por el imperio y en ese entonces el Papa. Fue un joven atormentado por su conciencia, profundamente inseguro de su salvación, porque ya él conocía y sabía de Jesucristo. Su ansiedad era tan intensa que confesaba sus pecados durante horas, buscando alivio. Y en 1521, cuando fue citado a comparecer ante la audiencia para retractarse de sus escritos, porque él hablaba de su vida, de su experiencia en el caminar de Jesucristo. Sabía que su vida estaba en juego. ¿Por qué? Porque él no pensaba y no practicaba del todo lo que era reglamento en ese entonces. No tenía no pensaba igual que aquellos reformadores, ni pensaba igual que el imperio, ni mucho menos practicaba y pensaba igual que en ese entonces eran los papas. Esa noche, aislado en su habitación, cayó de rodillas, sudando y temblando. Su oración no fue victoriosa ni elocuente, sino angustiada y entrecortada. Clamó a Dios: Señor, estoy solo. La causa es tuya, no mía. Ayúdame, oh Dios, fiel. Pasó horas orando. En 3 ocasiones volvió a arrodillarse cada vez más entregado. No buscaba fuerza propia, sino rendirse completamente. A la mañana siguiente, cuando fue llamado a hablar, se levantó con serenidad inesperada. Su célebre respuesta: aquí estoy. No puedo hacer otra cosa. Que Dios me ayude. Amén, exclamó. No nació del orgullo, sino de la dependencia formada en la agonía de la oración. Esa noche de oración moldeó su valentía. Andrés nunca volvió a ser el mismo. El fuego no vino para evitar su sufrimiento, la persecución. Esa oración no buscaba ser librado de la muerte, no buscaba ser librado de la opresión. Su oración simplemente fue rendirse plenamente a la voluntad divina. Si vivía, era para Cristo, y si moría, también era para Cristo. Su hábito: comenzar cada día con al menos 2 horas de oración. Decía: tengo tanto que hacer que necesito empezar orando mucho. Lo que Andrés vivió aquella noche refleja la angustia, la desesperanza, pero también una entrega, así como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní, una rendición total al Padre. Pero con una diferencia eterna. En Getsemaní
no se sostuvo una reforma, un modelo, sino nuestra redención a nuestro Señor y Salvador, al Padre. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo se rindió en totalidad obediencia al Padre. Jesús está en Getsemaní, es como lo vamos a leer en la lectura bíblica en San Mateo, capítulo 26, del versículo 36 al 46. La palabra de Dios dice: Jesús ora en Getsemaní. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vamos a un corte comercial y regresamos. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Gloria a Dios. Y aquí les dejo una pregunta para que ustedes la analicen. ¿Qué situación hemos encomendado a Dios en oración recientemente? ¿Qué situación la hemos puesto en manos de Dios? Si han hecho alguna petición y lo han dejado en manos de Dios, ya tiene tiempo o es actual recientemente, que esta palabra de Dios, la oración de nuestro Señor Jesucristo, nos haga reflexionar para que entendamos que es la voluntad del Padre, sea cual sea la respuesta, que siempre será la voluntad de Él únicamente. Y no pidamos que se nos quite el dolor, no pidamos que se nos quite esa sequía, sino que caminemos conforme a la voluntad del Padre. Él nos lleva al desierto para que ahí nos enamoremos de Él. Él nos pone situaciones porque ahí nos prueba la fe. Así como Daniel en la cueva de la fosa de los leones, así como los 3 jóvenes que fueron llevados al horno de fuego. La fe
la esperanza es la que tiene que prevalecer siempre en cada situación, en cada momento de nuestra vida. Caminar confiados, aún en ese silencio de Dios, de nuestro Padre, aún ese silencio cuando pensamos que Dios no nos oye, que Él no nos escucha. En ese silencio debemos de confiar y elevar más nuestra oración, nuestra búsqueda, nuestra comunión. No desistir, no rendirnos, y que sea nuestro Señor Jesucristo fortaleciéndonos, enseñando que se puede caminar en ese sufrimiento, que se puede caminar en esa sequía, que se puede caminar en ese dolor agonizante, en esa enfermedad, en cualquier situación que estés pasando, que Él lo vivió, Él lo sintió, esa angustia, esa ansiedad, esa desesperanza, como dice su palabra en el versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él lo exclamó, Él lo expresó a sus discípulos. Él se sentía turbado, Él se sentía muy triste, pues sabía todo lo que venía, un sufrimiento, pues Él se hizo lo más vil para que nosotros alcanzáramos el perdón. Él pasó todo ese sufrimiento para que nosotros pudiéramos ser salvos. Jesús está en el Getsemaní, nombre que significa prensa de aceite, reflejando su agonía. Está a horas de ser traicionado. Él lleva consigo a sus discípulos más cercanos, pero ellos duermen, mostrando humanidad verdadera de Cristo, de nuestro Señor, y su sumisión perfecta al Padre. Él mostró su humanidad verdadera, pero también su sumisión perfecta al Padre. Él es nuestro ejemplo en la tribulación, en la angustia. A veces tenemos amigos y que pedimos, o hermanos en Cristo que le pedimos oración, que le pedimos que nos acompañen. Pero a veces esos hermanos y esos compañeros también tienen sus propias tribulaciones, también tienen sus angustias, su caminar, y a veces no están en ese momento de aflicción y tú sientes que te abandonan o te dejan solo. Pero no es así, mi amada audiencia y hermanos, porque todos los que caminan en Cristo saben y somos conscientes que el seguir a Cristo no es fácil, no es color de rosa. Es cuando más opresión, es cuando más pruebas, cuando más embates llegan a la vida de los seguidores de Cristo. Llega el cansancio en los siervos, en los hermanos. Entonces tenemos que entender que cuando tú sientes esa soledad de los hermanos en Cristo, incluso de tu misma familia, tenemos que entender que la necesidad y el acercarse y buscar de Dios es de uno. Y tenemos que doblar las rodillas, clamar al Padre en sumisión, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos tal cual somos, con esas emociones, aflicciones que tenemos en nuestro diario vivir. Él repite la frase, si es posible, pase de mí esta copa. Muestra la intensidad emocional de Él. Pero también hay su sumisión. Este momento conecta con la palabra en Isaías 53:10. Quiso Jehová quebrantarlo. Jesús ora 3 veces, como lo leímos
En San Mateo 26, de los versículos 39 al 46, leemos: como eco de intensidad que solo se ve en momentos claves. Elías también lo podemos ver a Elías clamando tres veces por el hijo muerto, y eso lo podemos ver en Primera de Reyes del capítulo 17 al versículo 21. Daniel orando 3 veces al día, aún en peligro. Eso lo podemos ver y leer en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cada oración de Jesús revela el corazón trinitario de la redención. Recordemos, amada audiencia, que nada es casualidad lo que está escrito. Más adelante, en el versículo 54, Jesús revela que esa es la manera en que cumplen las Escrituras y hace hincapié en que el atributo del Dios que se repite también es 3 veces en su santidad. En la primera oración, Jesús muestra una vulnerabilidad. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Eso lo leemos en el versículo 38. Aquí se revela su plena humanidad, como tú y como yo. Cómo muestra su sumo sacerdote compasivo. Eso lo podemos ver en Hebreos capítulo 4, 15. Tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús verdaderamente hombre, verdaderamente Dios, no mitad y mitad. En su segunda oración, Jesús comienza a alinearse. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Él sintió temor. A pesar de ese temor, de la ansiedad, del dolor que él ya sabía que vendría, y de tener toda la potestad y autoridad, no pide para su integridad y bienestar físico, sino para que se cumpla la voluntad de Dios. Él sabía que él era el Hijo de Dios. Él sabía y él podía pedírselo al Padre. Mas sin embargo, él sabía que no era lo que él pidiera o para sí mismo, sino era la voluntad del Padre. Vamos a un corte comercial y regresamos. En la tercera oración repite la misma expresión, mostrando aceptación y obediencia, y eso lo vemos en el versículo 44, una obediencia completa. Hice una pregunta la última vez que fuimos a Dios con un problema. ¿Buscamos que se cumpla su voluntad o por el contrario queremos que Él mueva todo para que sea conforme nosotros deseamos? ¿Qué buscamos cuando estamos en una situación? ¿Que se cumpla la voluntad de nuestro Padre o que sea que Él mueva todo a nuestra voluntad? Así como Andrés, él se rindió en oración. Jesús se entregó plenamente, pero no por su salvación, sino fue por la tuya y por la mía y por cada uno de nosotros. Esta es la gracia irresistible en acción, la que se cumple en Isaías 53, 12. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Cuánto amor, cuánta angustia, cuánta tristeza. Él derramó su alma hasta la muerte, por ti, por mí.
¿Quién se ha entregado así para que tú seas perdonado? En el mundo donde vivimos, ¿quién da su vida por ti? ¿Quién se entrega en plenitud para que tú alcances algo? Yo no he encontrado a nadie más que a mi Salvador, mi Redentor, Jesucristo. Él tiene unas cualidades y unas virtudes únicas. Y que Él fuese modelo para que nosotros podamos reflejarlo igual. Fue amoroso, humilde, perdonó, aplicó el perdón y nos enseñó la manera de perdonar. Compasivo, nos mostró la prudencia, nos mostró templanza, paciente, obediente. Nos mostró el cumplimiento siempre, la voluntad del Padre. Fue justo, fue fuerte. Jesús es nuestro modelo para ti, para mí, para cada uno. También se convirtió en un modelo de vida para que los creyentes imitaran su carácter y vivieran una vida que honre siempre al Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a caminar en comunión al Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó que la tribulación la tenemos que pasar, pero también nos enseña a rendirnos en plenitud a nuestro Padre, a no clamar conforme a lo que nosotros queremos, sino al propósito y alinearnos a la voluntad siempre de nuestro Padre. Tu situación, sea la que sea que estás viviendo, en la actualidad a veces pasamos de que cosechamos y llega el tiempo de la cosecha y no vemos nada, porque hay escasez. Pero ten por seguro que Dios ahí está, en esa escasez. Aunque no veas nada, Él ahí está. Él te está preparando para una cosecha mayor. Hoy el Espíritu Santo forma en nosotros ese mismo corazón de oración perseverante. No oremos para convencer a Dios, sino para conformarnos a su voluntad. Romanos 8:26 dice que el Espíritu intercede con gemidos indecibles como Jesús. Muchas veces repetiremos oraciones, no porque Dios no escuche, sino porque en cada repetición nuestro corazón se rinde cada vez más a Él. También nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Versículo 41. No es advertencia de miedo, sino invitación a dependencia, a depender. Como podemos ver también en Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar, no como un ritual, no como una rutina, sino como respiración del alma. Pablo nos exhorta a eso. Es imperativo autoevaluarnos, autoanalizar nuestra oración. Tengamos presente nuestra pregunta inicial y analicemos si nuestra oración fue para pedir que se haga conforme queremos o si buscamos encontrarnos conforme a la voluntad de Dios. Preguntar si oramos por rutina, por conveniencia, si lo que repetimos son palabras o la rendición total a la voluntad de Dios. Como cada uno, así como el joven Andrés, así como tú, así como yo, también enfrentamos presiones, decisiones, dudas, ansiedad
Pero el ejemplo de Cristo nos enseña que rendición vence resistencia, porque a veces nuestra humanidad, nuestra carnalidad se resiste. Pero el Cristo nos enseña que la rendición vence esa resistencia, la rendición a plenitud al Padre. En la tercera oración de Jesús fue antes de la cruz, pero también antes de la resurrección. La respuesta del Padre no fue evitar la copa, sino llevarlo a través de ella. Y es ahí donde Dios nos lleva, a través de la situación, a través de esa agonía, a través de esa presión, a través de todo lo que nosotros vivimos. Él nos lleva a través de ello. En Hebreos 5:7 fue oído a causa de su temor reverente, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. Al que le pedía librar de la muerte, recordar las palabras de Jesús, y fue oído con una tumba vacía al final. Así también cada oración nuestra en Getsemaní prepara resurrección. Nuestra perseverancia en oración no es en vano. En Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Una pregunta. Hasta el día de Jesucristo, hasta el día que nosotros caminemos. Él la irá perfeccionando conforme vamos caminando. Él no deja nada a medias, Él concluirá. Joven, aprendan a convertir la ansiedad en oración, toda tristeza, toda ansiedad. Aprendan a convertirla en oración. No todo se resuelve rápido, pero todo se rinde pronto. Adultos ocupados, porque todos a veces decimos estamos ocupados. Así como Andrés, en su 1000 ocupación, él entendió, estoy tan ocupado que debo orar más. Nuevos creyentes, si tú te acercas, no necesitas palabras perfectas, sino un corazón rendido. Orar no es impresionar a Dios, es rendirse a Él. A veces creemos, porque a veces vemos y escuchamos muchas personas que oran de gran medida, con unas grandes palabras. Pero no necesitas palabras correctas si tú dices que no sabes orar. No necesitas palabras que impresionen. Solo necesitas una postura, un sentir especial. Solo necesitas la actitud correcta, un corazón rendido a Dios. Postura impecable, un sentir especial. En Getsemaní, Jesús no nos deja un modelo de oración elegante, sino una oración sincera y quebrantada. No recitó fórmula, repitió su clamor con el alma rota, y eso fue suficiente. Un alma rota al Padre, un alma rota entregada al Padre, rendido en totalidad y en obediencia al Padre. La oración no nace de la elocuencia, sino de la humildad. No se trata de convencer a Dios con frases largas, sino de humillarte delante de Él como hijo necesitado. En Lucas 18:13 nos muestra a un publicano que solo decía, Dios, ten piedad de mí, pecador. Y Jesús dijo que esa fue la oración justificada. En Salmos 51:17 nos recuerda,
Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No te desalientes si tus palabras son pocas o tus lágrimas muchas. No te compares con oraciones ajenas, no te compares con nadie. Lo importante es que haya corazón rendido, no un discurso elaborado, no preparado. Amén. Vamos a un corte comercial y regresamos. Si tú, amado, amada audiencia, si tú quieres acercarte, si tú estás en busca y no sabes cómo llegar a nuestro Señor Jesucristo, cómo hablar, cómo entregarte en oración, no busques frases elaboradas. Solo pon tu corazón dispuesto. A veces no necesitas hablar, solo doblar tus rodillas. A veces las lágrimas dicen más que cualquier frase o palabra. Si no sabes cómo comenzar, empieza solamente diciendo: Señor, no entiendo, pero te necesito tanto en mi vida. Padre, ayúdame a confiar en tu voluntad. Jesús, enséñame a rendirme como tú lo hiciste. O simplemente: Padre, aquí estoy. Me duele. No encuentro la salida. Hay un dolor profundo en mí si estás sufriendo. Rinde tu corazón y solo dile: te necesito. Abrázame, seca mis lágrimas. Confío en tu voluntad y en tu propósito. Solo tómame y abrázame. Dios no mide nuestras oraciones por longitud, sino por su dependencia, porque dependamos de Él. Cada palabra rendida es una semilla que el Espíritu Santo hace crecer. Personas ya maduras en la fe, sean ejemplo en la oración, modelen rendición, no perfección. Y hagamos el ejercicio cada día de orar 5 minutos, pero oremos no por ritual, no por rutina, no por costumbre, sino buscando esa comunión con Dios. Jesús oró 3 veces, no para cambiar el plan. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, orar no para cambiar la circunstancia, sino para rendirnos plenamente al Padre. Ser constante en la oración para que nuestro corazón se vaya alineando más con lo del cielo. Así nuestras oraciones nos cambian más que cambiar la circunstancia. No busquemos cambiar las circunstancias, aunque sea muy dolorosa, aunque sea muy desgastante, aunque sea muy agonizante, aunque las fuerzas se acaben. No busquemos cambiar esa circunstancia. La oración nos mueve al cambio a nosotros. ¿Has orado, pero nunca te has rendido? Hoy no necesitas repetir palabras, sino repetir la misma rendición. Hágase tu voluntad. Y recordemos, Jesús bebió la copa que nosotros no podíamos beber. Confiemos en Él y rindámonos a Él. Cuando repetimos la oración de Jesús,
Dios repite su fidelidad. Jesús fue nuestro ejemplo. Él nunca se rindió. Él no dijo, no lo haré. Él cumplió hasta el último. Se alineó siempre al Padre y no buscó cambiar lo que iba a pasar, sino buscó fortaleza en el Padre. Buscó comunión siempre con el Padre. Rindámonos a Él, sea lo que sea que estés pasando. Sequía, abandono, soledad, escasez. Aun cuando parece que nada está bien, ríndete en plenitud a Dios. Audiencia y hermanos, cuando nos estemos preparando para asistir a la iglesia, ya sea cada domingo o cada actividad, en la mañana, noche o en ese mismo momento, pide al Señor, pidamos a nuestro Padre por el que vaya a predicar. Por nosotros también pidamos. Pide por ti, pide por tu predicador, por tu pastor y por cada uno de los que están en los diferentes ministerios. Y aprendamos a pedirle que el predicador hable lo que debe de hablar conforme a la palabra, porque nuestro Señor Jesucristo nos enseña que solo Él hablaba de las buenas obras del Padre. Él nos hablaba y nos expresaba lo del Padre. Pidámosle que hable bien y que trace bien, que sea el Espíritu de Dios le ayude a labrar la palabra, esa palabra inspirada, infalible, inerrante, todo suficiente. Pidamos que exalte a Cristo, porque todo es de Cristo y para Él. Mientras predique, pidamos que cuando termine la predicación, tú salgas más enamorado de Jesús. Pídeselo, pidámosle a Dios, pero también pidamos que nos ayude a escuchar con un corazón obediente y que nos libre de todas distracciones para que podamos escuchar la voz de Cristo y esa voz penetre en nuestros corazones y nos siga transformando cada día. Jesús en el Getsemaní nos enseñó que aunque sea difícil y nos cause dolor, nos destroce, siempre será mejor hacer la voluntad de Dios. Hermosa reflexión, hermosa palabra que podemos leer en San Mateo, de ver cómo nuestro Señor Jesucristo sintió su alma muy triste, sintió esa angustia, esa desesperanza, porque aquí nos enseña que fue verdaderamente hombre, que Él sintió todo, pero también nos enseña a rendirnos en totalidad al Padre. Mando un saludo a cada uno de los oyentes, la audiencia. Mando un saludo a los pastores
de la iglesia Yo Soy el que Soy, al pastor Norberto Morales Quiterio, que Dios siga bendiciendo su vida, siga bendiciendo cada uno de su ministerio y que le siga dando sabiduría de lo alto, discernimiento, para que siga llevando el mensaje de su palabra de nuestro Señor Jesucristo a toda donde hay necesidad. Asimismo a la pastora Carmita Jiménez, saludos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esperando que este tema sea de bendición en su vida, que no decaiga el desánimo. Sigan adelante, no se desanimen. Recuerden que el silencio de Dios no es otra cosa que Él nos lleva en sus brazos. Él nos lleva a través de Él a pasar todo lo que pasemos. Circunstancias, situaciones, que Él está ahí. Aunque no lo podemos ver, aunque no lo podamos escuchar, Él está ahí. Él nunca abandona. Él siempre nos lleva de su mano. Y podamos buscar esa intimidad, 5 minutos al día, practicar el ejercicio de 5 minutos al día en una oración sincera a nuestro Dios. Y como dice su palabra, busquemos esa comunión, esa intimidad, busquemos en todo momento, en todo tiempo, a nuestro Dios. Que el desánimo no decaiga, que Cristo fortalezca en cada situación, Cristo sea tu ejemplo, Cristo sea tu maestro, Cristo sea tu pastor, Cristo sea tu Señor en todo tiempo, que Él sea tu fortaleza y que sea tu mejor ejemplo. Cuando Cristo llega a tu vida, nada vuelve a ser igual. Todo cambia desde tu manera de pensar. Y hay algo, Él siempre enseña el amor, que no importa cuál sufrimiento tengas en tu vida, Él siempre muestra su amor agape, ese amor que no pide nada a cambio, que no busca lo suyo, un amor sincero que Él solo te puede dar, su fidelidad eterna. Amén. Dios los bendiga, Dios sea con ustedes. Los saludo en el amor de Cristo. Nos vemos en el próximo programa y que sea esta palabra, este mensaje de bendición en la vida de cada uno de ustedes. En el amor de Cristo nos vemos hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí nos ayudó.